Señoras y señores congresistas, comparezco ante el Pleno del Congreso de la República para sustentar la acusación contenida en el informe final recaído en la denuncia constitucional en número 563 y 618 acumuladas, formuladas contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por la presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política de Perú. Estas denuncias fueron presentadas por los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Ernesto Cuesto Acerbi y tienen su origen en la emisión de la denuncia constitucional número 549, mediante la cual la fiscal de la Nación denunció a 11 congresistas de la República por la aprobación de un dictamen legislativo en la Comisión de Defensa Nacional relativo al proyecto de ley 319/2021-CR. Este caso no trata simplemente de una discrepancia jurídica entre instituciones. Lo que está en discusión hoy es un principio estructural del sistema constitucional: la libertad del Parlamento para deliberar y votar sin presiones ni persecuciones externas. Sobre la regularidad del procedimiento, en primer lugar, corresponde dejar claramente establecido que el procedimiento parlamentario se ha desarrollado con estricto respeto al artículo 89 del Reglamento del Congreso, garantizando el debido procedimiento y el pleno ejercicio del derecho de defensa de la denunciada. Las denuncias fueron admitidas a trámite acumuladas por referirse a los mismos hechos y a la misma funcionaria y posteriormente investigadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales conforme al procedimiento previsto en el reglamento. Durante la investigación se notificó oportunamente a la denunciada y se recibieron sus descargos, se evaluaron los medios probatorios ofrecidos y se realizó audiencia correspondiente con la participación de las partes. Por tanto, este Congreso ha actuado dentro del marco constitucional que regula el ejercicio de su función de control político sobre los altos funcionarios del Estado. 2. Sobre los pedidos de nulidad planteados por la denunciada. La denunciada ha formulado diversos cuestionamientos procesales, todos los cuales han sido debidamente analizados y desestimados. En primer lugar, se alegó la existencia de conflictos de interés y la supuesta falta de imparcialidad de algunos congresistas. Este argumento desconoce la naturaleza del procedimiento de acusación constitucional. El Tribunal Constitucional ha establecido con claridad que el antejuicio político no constituye un proceso jurisdiccional, sino un procedimiento parlamentario de control político. Por esa razón, el reglamento del Congreso no contempla causales de recusación o impedimento para los congresistas en este tipo de procedimientos. Aceptar la tesis de la denunciada conduciría a una situación institucionalmente absurda. Bastaría con que un fiscal de la Nación investigue a un congresista para impedir que el Congreso ejerza posteriormente su función de control político. Ese resultado sería incompatible con el sistema de equilibrio y control recíproco entre los poderes del Estado, que constituye uno de los pilares del orden constitucional. Señor presidente, por favor, para que guarde silencio. Se pide, por favor, a los parlamentarios y a los asesores y los que están dentro del recinto parlamentario guardar el orden respectivo para continuar con la sesión. Adelante, congresista. Señor presidente, también se cuestionó la motivación del informe de calificación y se alegó la caducidad del procedimiento. Ambos argumentos carecen de sustento jurídico, pues la etapa de calificación tiene naturaleza preliminar y los plazos previstos en el reglamento se refieren únicamente a determinados actos procesales, no a la programación de las sesiones parlamentarias. Finalmente se sostuvo que el procedimiento afectaría la autonomía del Ministerio Público. Sin embargo, el control político ejercido por el Congreso no constituye una interferencia indebida, sino el ejercicio de una competencia constitucional expresa prevista en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Tercero, sobre las infracciones constitucionales acreditadas. El núcleo de la acusación se encuentra en la emisión de la denuncia constitucional número 549 contra 11 congresistas por actos realizados en el ejercicio de la función parlamentaria. 3.1. Infracción del artículo 93 de la Constitución. La inviolabilidad parlamentaria como garantía de la democracia. El artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Esta garantía no es un privilegio personal de los parlamentarios, es una garantía institucional de la democracia representativa. Su finalidad es proteger tres elementos esenciales del sistema constitucional: la independencia funcional del Congreso, la libertad de debate parlamentario y la formación autónoma de la voluntad legislativa. La inviolabilidad parlamentaria existe precisamente para evitar que otros poderes del Estado utilicen instrumentos jurídicos o coercitivos para presionar, intimidar o perseguir a los representantes elegidos por el pueblo por la manera en que ejercen su función legislativa. En el presente caso, la conducta atribuida a los congresistas denunciados consistió en aprobar un dictamen legislativo en una comisión ordinaria del Congreso. Este acto constituye una expresión típica del ejercicio de la función parlamentaria de deliberar y votar. Sin embargo, la denunciada promovió una denuncia penal contra 11 congresistas por ese mismo acto parlamentario, sin ofrecer una justificación jurídica que permita excluir la aplicación de la garantía de inviolabilidad parlamentaria.
Esta omisión resulta constitucionalmente grave, porque si se admite que los votos emitidos en comisión pueden convertirse en objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público, entonces la libertad del Parlamento quedaría sometida a la discrecionalidad del poder persecutorio del Estado. Y un Parlamento que no puede votar libremente deja de ser un Parlamento. Por eso la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que la inviolabilidad parlamentaria protege tanto las opiniones como los votos emitidos en el ejercicio de la función legislativa. La actuación de la denunciada, al desconocer esta garantía constitucional, ha generado una interferencia indebida en el ejercicio de la función legislativa y una afectación directa al principio de separación de poderes. 3.2. Infracción del artículo 45 de la Constitución. El artículo 45 de la Constitución establece que el poder del Estado emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones, responsabilidades que la Constitución establece. Al desconocer la inviolabilidad parlamentaria y formular una denuncia contra congresistas por actos propios de la función legislativa, la denunciada excedió los límites constitucionales de sus atribuciones. El Ministerio Público tiene la función constitucional de perseguir el delito, pero esa función no puede ejercerse desconociendo las garantías institucionales que la propia Constitución establece para proteger la autonomía de los poderes del Estado. 3.3. Infracción del artículo 139, incisos 3 y 5. Asimismo, la denuncia constitucional número 549 presenta deficiencias sustanciales de motivación. En particular, no explica por qué los actos denunciados no estarían protegidos por la inviolabilidad parlamentaria y realiza una incorrecta subsunción de los hechos en el delito de negociación incompatible, pues la aprobación de un dictamen legislativo no constituye una operación en el sentido jurídico del tipo penal. Esta deficiencia afecta el principio de motivación de las decisiones públicas y el respeto al debido proceso. 4. Sobre los extremos archivados. El informe también concluye que no se configuran delitos de abuso de autoridad ni de prevaricato, ni tampoco la infracción de los artículos 158 y 159 de la Constitución, por lo que estos extremos han sido archivados. 5. Sobre la sanción propuesta. No obstante, la investigación ha permitido acreditar la existencia de infracciones constitucionales graves, considerando la pluralidad de infracciones verificadas, la afectación producida al principio de separación de poderes y la alta jerarquía del cargo ejercido por la denunciada. Se propone que el Pleno del Congreso imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, conforme al artículo 100 de la Constitución. Conclusiones. Por estas consideraciones de conformidad con el literal F del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se propone, primero, declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por la denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Segundo, archivar las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas en el extremo referido a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Tercero, archivar las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas en el extremo referido a la presunta infracción de los artículos 158, 159, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Cuarto, acusar a Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por infracción de los artículos 45, 93 y 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. Quinto, proponer la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política del Perú. Señor presidente, señoras y señores congresistas, permítame concluir con una reflexión esencial. Lo que hoy decide este Pleno no es un conflicto personal con una funcionaria ni una disputa entre instituciones. Lo que está en juego es la vigencia de un principio fundamental de la democracia, la libertad del Parlamento. El artículo 93 de nuestra Constitución no es un privilegio de los congresistas. Es una garantía institucional creada para proteger al Congreso frente a presiones o persecuciones de otro poder del Estado. Porque cuando se permite que los votos emitidos en el Parlamento sean objeto de persecución penal, lo que se pone en riesgo no es a 11 congresistas. Lo que se pone en riesgo es la libertad de todos los congresistas presentes y futuros para deliberar y votar sin temor. Un Parlamento que puede ser perseguido por cómo vota, deja de ser un Parlamento libre. Y cuando el Parlamento deja de ser libre, la democracia comienza a debilitarse. Por eso este caso trasciende las personas. Se trata de defender el equilibrio constitucional entre los poderes del Estado y de afirmar con claridad que ninguna autoridad puede colocarse por encima de las garantías que la propia Constitución ha establecido. Hoy el Congreso tiene la responsabilidad de reafirmar este principio, no para proteger a congresistas, sino para proteger la independencia del Parlamento y con ella la esencia misma de la democracia representativa. Muchas gracias. Gracias, congresista. A continuación tiene la palabra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, ex fiscal de la Nación, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Adelante. Sí, así está.
Muy buenas tardes. Solicitamos permiso para utilizar la presentación del Congreso. Permiso concedido. Muy buenas tardes, señores congresistas, señor presidente. La presente es la defensa técnica de la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación, por las denuncias constitucionales 563 y 618. Por favor, la presentación creo que no le están pasando. Como lo que nos trae en este caso son tres preguntas fundamentales. La primera es si la fiscal de la Nación puede ser sancionada por hacer su trabajo, si puede ser sancionada por hacer bien su trabajo y si puede ser sancionada en un proceso que está viciado de nulidad. Claramente la respuesta es no. Esto no se puede, no es legal, no es constitucional, no es razonable, no es Estado de Derecho. Porque el artículo 159 de la Constitución justamente regula las atribuciones del Ministerio Público y señala que la fiscal de la Nación es la única autoridad del país que puede presentar denuncias constitucionales contra congresistas, salvo otros congresistas. Pero la única autoridad independiente, el único poder del Estado que puede presentar esas denuncias constitucionales contra estos congresistas. En tal sentido, presentar denuncias constitucionales contra congresistas es un deber. Es parte de su función constitucional y es parte esencial del principio de separación de poderes que tanto hemos escuchado en la opinión previa. En el presente caso, no es la doctora quien inicia la investigación, es el fiscal de la Nación precedente a ella, el doctor Juan Carlos Villena. Él inicia la investigación y la doctora le da continuidad institucional presentando la denuncia 549. Esa denuncia es archivada por el Congreso en marzo del 2025. Porque los congresistas, de acuerdo a la Constitución, son dueños de su propio destino. Ustedes deciden si son investigados o no. Ese es el poder que les da la Constitución a ustedes. Ustedes lo pueden utilizar bien o lo pueden utilizar mal. Evidentemente, desde ese lado consideramos que ha sido mal utilizado, mal archivada esa denuncia, pero finalmente es una atribución constitucional que ustedes tienen. Ustedes en ese mismo momento se quitaron responsabilidad. Y en ese mismo momento el hecho dejó de producir efectos jurídicos. Porque acá alguien puede decir a quién se ha dañado, a quién se ha afectado, qué bien constitucional ha sido, de alguna manera, le ha causado algún efecto. Nada. Precisamente porque esto también tiene que ver con la naturaleza del Ministerio Público, que hay que entender. El Ministerio Público investiga, no juzga, postula un caso, no decide. Los que deciden finalmente son los jueces y en el caso de altas autoridades como ustedes, cuando tienen ustedes dan la autorización a nivel constitucional. Por eso la denuncia constitucional utiliza el término presunta responsabilidad. Y el informe señala que la doctora les ha atribuido responsabilidad a los congresistas. ¿Cómo podría atribuir si toda la denuncia constitucional señala que es presunta? No se puede sancionar a alguien simplemente por cumplir su función. Pero tampoco se puede sancionar a alguien por hacer bien su trabajo. Porque esta denuncia constitucional no solamente fue presentada de acuerdo a las atribuciones constitucionales de la doctora, fue bien sustentada. Porque si uno observa el proyecto de ley y la ley, ve diferencias sustanciales que habían. Obviamente había una situación de los policías y militares pensionistas que debía regularizarse, ¿no? Y permitir que tengan su pensión y su sueldo en entidades públicas. Eso no está en discusión. Nunca estaba en discusión ello. Lo que está en discusión es lo que se aprobó en la comisión. Es que se elimina el tope, que era un tope de 15.600 soles, y además señala que se iba a aplicar para cargos de elección popular, es decir, para congresistas. ¿No es esta una ley con nombre propio? Porque acaso no son, y finalmente lo que se aprueba es lo que coloquialmente la población está denominando doble sueldo, pero sin tope. Y esto finalmente ¿a quiénes se aplica? A congresistas, alcaldes, gobernadores, ministros, viceministros que tienen altos sueldos y altos mandos militares y policiales. ¿Y quiénes fueron los que aprobaron esto? Congresistas que eran militares retirados y policías. O sea, ellos mismos serán los beneficiados directamente de esta situación, tal como redactaron el texto en la Comisión de Defensa. ¿Qué dice el delito de aprovechamiento indebido del cargo? El funcionario servidor público que finalmente se interesa en un proyecto, en una operación. Entonces, esto calza muy claramente en la conducta realizada. En todo caso, si no ha habido dolo o no ha habido la intención de hacerlo, esto se debió haber investigado. Mínimamente, esto es materia de investigación. Debe ser investigado en la instancia congresal y judicial correspondiente, porque ahí se habrían aclarado todas las dudas sobre esta situación. ¿Y qué dudas más hay? Que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, los órganos competentes de la materia, plantearon observaciones de este proyecto, justamente sobre el tope. Justamente sobre el tope.
y que esto también implica una aplicación desigual con otros regímenes como el de salud y el de educación. No son estas, y aquí los propios congresistas, que tanto se habla de que legislan a favor de las Fuerzas Armadas y la policía, se fueron con su propia institución. Su propia institución le dijo: no lo hagan, cuiden las arcas de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque ustedes ya están ganando como congresistas. Usemos ese dinero para otra cosa. Básicamente eso era lo que decía la opinión técnica, pero no hicieron caso. Recibieron esa opinión y no hicieron caso. Entonces, ¿no tenía sustento esta denuncia constitucional, o al menos mínimamente debía ser investigado en el Congreso para que se esclarezcan los hechos? Y finalmente, no se puede sancionar en un proceso que está viciado de nulidad. Acabamos de ver al congresista Montoya leer el informe final, pero hay que recordar que el mismo congresista Montoya, en octubre del año pasado, señaló expresamente que él, en tanto había sido denunciado por la doctora, no podía investigarla. E inicialmente él era el congresista delegado y declinó por decoro e imparcialidad. ¿Y ahora qué pasó con su decoro y su imparcialidad? ¿Dónde está? Ahora sí puede sustentar la acusación en contra de la doctora. Se convirtió juez y parte. Y eso vicia completamente de nulidad el presente proceso. Además, el informe final inicial, que es el que se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tenía 57 páginas y fue presentado al día siguiente de la audiencia. ¿Es posible que se produzca un documento, y lo hizo el congresista Vergara, de 57 páginas en menos de 24 horas? Congresista que además ni siquiera preguntó nada en la audiencia. ¿Es posible esto? A menos que este informe ya haya estado redactado de antemano y la decisión tomada de antemano. ¿Esto es debido proceso? Y finalmente recordemos la última inhabilitación, donde se inhabilitó a la doctora por algo que no hizo. Y hoy día comparecemos por algo que efectivamente se hizo bien. O sea, en cualquier escenario la doctora Adela Espinosa va a ser inhabilitada. No haga algo o haga algo, igual se le va a inhabilitar. Bueno, en ese momento 71 congresistas votaron a favor, de los cuales 25 estaban investigados. ¿Hoy día van a volver a votar a favor? Particularmente los congresistas denunciados por este caso, ¿van a votar a favor? ¿No se ve el conflicto de intereses que hay en ese sentido? Y además se ha alegado de que la doctora les ha planteado denuncias constitucionales a los congresistas. Por ello, la doctora le ha planteado las denuncias constitucionales a los congresistas por sus propios casos, porque hay indicios. Entonces, en ese sentido, también hay que ver el contexto completo, lo que se ha señalado. Hoy día se acaba de decir que no hay una animadversión personal contra Adela Espinosa. La doctora tiene 6 casos en el Congreso. Y en este cuadro pueden ver exactamente los casos que tiene la doctora. Todos con el fin de inhabilitarla. Y además, ante la Junta Nacional de Justicia, tiene 2 investigaciones preliminares y 4 procedimientos disciplinarios. Nunca se ha perseguido a un funcionario público de esta manera en el Perú. Esta es una persecución sistemática y aberrante. Pero hay 0 congresistas denunciados, sancionados por investigaciones fiscales en este Congreso. ¿Esto es justicia? ¿Esto es Estado de Derecho? ¿Acá hay equidad? ¿Realmente es realmente correcto lo que se está haciendo? Los llamamos a la reflexión en ese sentido. Finalmente, quisiéramos terminar con unas citas. Que todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Y los hechos son claros. La ley que se otorgó finalmente fue dada en beneficio propio de quienes la votaron. Y tendrán que explicarle al país, y tienen que explicarle al país, por qué le quitaron el tope. Tienen que explicarle al país por qué han hecho ello. Hasta ahora no lo hacen. Y que la denuncia constitucional estuvo bien sustentada. Y que este proceso es parte de una persecución política sistemática. Porque nuevamente, nunca un funcionario público, una autoridad en el Perú, constitucional, ha tenido tantos casos a nivel disciplinario y a nivel del Congreso. Y el propósito es claro, y yo soy abogado de la doctora y lo sabemos, es acumular inhabilitaciones, acumular destituciones y que no pueda regresar al Ministerio Público. Porque jurídicamente va a ser un gran problema en ese sentido. Y también lo hemos conversado con la doctora. Pueden hacer todo lo que quieran, pero nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por la verdad, por la justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho en el Perú. Y finalmente sí hay que dejarlo con una cita de nuestro héroe nacional, el peruano del milenio, también congresista, muy austero, que dejó su curul para ir a morir a la guerra y que dijo: no reconozco otro caudillo que la Constitución política. Tienen la oportunidad ahora de hacer valer la Constitución política y no inhabilitar indebidamente a la doctora, que hizo su trabajo, cumplió su función constitucional y no merece este maltrato y este atropello que está sufriendo. Muchísimas gracias, señores congresistas, y dejo en el uso de la palabra a la doctora para que concluya la defensa. Gracias. Sí, gracias. Señores congresistas presentes y que deben estar no sé dónde, los ausentes, peruanos todos. Realmente es vergonzoso que nuevamente
a una ex fiscal de la Nación simplemente no se le dé el respeto debido, siquiera estando presentes, y también al pueblo peruano. Porque eso de la virtualidad, claro, es que están en campaña. Pero qué pena, porque eso los desmerece más. Y se los digo de buena onda, Señor señor. Espinosa, por favor. desde la presidencia, le voy a pedir a usted que se ciña a su defensa técnica. Los comentarios de una decisión del Parlamento de haber llevado y enviado a una sesión semipresencial están fuera de lugar. Cíñase, por favor, a su defensa de acuerdo a ley, que se le otorgue el tiempo que no está utilizando. Vamos a esperar que nos pongan el minutito que se está interrumpiendo. Bien, a eso voy. Esa reflexión inicial no es para atacar, es precisamente para llegar al meollo del asunto que tanto les preocupa. El ataque a la democracia, a la separación de poderes, porque se ha vulnerado el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución, que dice la inmunidad parlamentaria. Los parlamentarios o congresistas no pueden ser responsables por sus votos u opiniones. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay una situación acá. Sus votos, hablando de una comisión como la que nosotros hemos planteado en la denuncia constitucional, ¿es libertad o es libertinaje? ¿Es libertad o es capricho y legislo para mí? Señores, artículo 72 de su propio reglamento. La actividad legislativa es para realizar o impulsar leyes de carácter general. Leyes de carácter general. ¿Qué significa? Para toda la población. No hacer una propuesta para que yo me beneficie. Eso no es legislar y eso no está protegido por la Constitución. Señores, leamos bien el artículo 93. En primer lugar, Fiscalía no declara responsabilidad. Para nada. Postulamos, requerimos, solicitamos, planteamos y otro sinónimo que pueda ocurrírseles. No declaramos responsabilidad. Somos los guardianes de la legalidad. ¿Y los congresistas están exentos? ¿Son intocables? Por supuesto que son respetables. Y yo los he respetado siempre y a ustedes les consta. Pero lo que yo no respeto es que haya delincuencia o presuntos delitos, los cuales yo constitucionalmente debo perseguir. O bueno, debía perseguir porque ya no soy fiscal de la Nación. Y eso lo han aplaudido muchos. Pero yo he cumplido cabal y escrupulosamente. Y mire cómo para que los señores puedan reflexionar bien, se contradice la comisión permanente. Porque si dice que no he vulnerado el artículo 159, 158 y 159 de la Constitución, es decir, he cumplido con mis funciones, ¿cómo pueden decir de que con mi denuncia constitucional, cumpliendo mi función constitucional, los he vulnerado, que los he puesto en riesgo, es una amenaza a la democracia? Señores, miren, leyes como las que han venido aprobando, y en este caso específico, no le están haciendo un bien a la población en general. Eso es lo que no han querido entender. Y ciertamente ya lo dijo mi abogado, lo que están haciendo es una persecución política, un escarmiento, un reproche, utilizando su poder. ¿Dónde está la lesividad? No hay lesividad. Si tanto hablan de separación y equilibrio de poderes, respeten al Ministerio Público, respeten la autonomía de la persecución del delito, del presunto delito, respeten. No persigan y castiguen a quien precisamente está haciendo su labor para que la población tenga la seguridad y la predictibilidad jurídica. Si me quieren sancionar por eso, me lo llevaré como un galardón más. Ya fue vergonzosa la actuación de este pleno en diciembre, que simplemente me defenestraron al no haber hecho nada, porque no querían que vuelva a ser fiscal de la Nación. No convengo a muchos, es la verdad. ¿Por qué? Porque necesitan impunidad. Algunos necesitan impunidad y eso no les gusta. En democracia las cosas se dicen con documentos, con acreditaciones. No solo se dicen o se abusa del poder. Ya, yo soy congresista, ya archivé mi caso, listo, pero igualito, a esta la tenemos que sacar. ¿Por qué? ¿Por qué la venganza? ¿Por qué el miedo? Yo vengo también, y para ir finalizando, vengo en nombre de todos los peruanos que no encuentran justicia. Vengo en nombre de todos los peruanos, abogados, como abogada que soy ahora, litigante, vengo no a mendigar justicia, vengo a exigir mi derecho como peruana, como ciudadana. Bueno, y hasta el voto también me lo han quitado, la Junta Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones me ha quitado el voto por un capricho, por alinearse pues políticamente, para ser congraciados, ¿no? Pero eso también va a tener consecuencias, porque yo voy a seguir defendiendo mis derechos fundamentales, mis derechos políticos. Y todo aquel que hoy está infringiendo la Constitución, nuestra Constitución, yo en nombre de los peruanos les digo, esto va a tener repercusiones, no es amenaza, porque el Estado de Derecho se tiene que respetar. Tarde o temprano van a desfilar aquellos que han violentado el Estado de Derecho, la constitucionalidad, las leyes, los reglamentos, porque las interpretaciones no pueden ser antojadizas, las interpretaciones tienen que ser sistemáticas y buscar el bien común. A los señores nadie les ha dicho que no tengan su pensión, por supuesto que se la han ganado, pero ya son congresistas, tienen un sueldo del Estado, activos, muy bien, doble ingreso, perfecto.
¿Pero por qué se quitan el tope? Porque son de elección popular. Esa fue su propuesta. Y es un delito de comisión instantánea, es un delito de peligro. No tiene que haber necesariamente un resultado. Pero igual, aprobaron su ley. Deben estar felices. Y los demás, el otro día conversaba con los señores, con los pensionistas mineros. 900 soles mensuales están ganando. ¿Se preocupan por eso, señores? Por favor, miren lo que está pendiente para la población. Esas pensiones magras, pobrísimas. Y no vuelvan a decir, como dijo por ahí un congresista, de que, claro, como la señora recibía 30 y tantos mil, 40 mil, yo no he hecho esa ley, yo no me he puesto el sueldo. Todos los bonos, los sueldos para la magistratura salen de acá, salen del Congreso. Así es que a mí no me atribuyan lo que otros han legislado. Yo me he ganado mi puesto y lo vuelvo a decir, sin deberle nada a nadie. Yo no me pongo el sueldo. Por eso es perverso que digan, claro, ella gana bien y no quiere que ganemos más nosotros. No, señores, además, ser parlamentario 5 años no es una carrera. Los magistrados sí, nos quemamos las pestañas. Y el poder político se atreve a sacarnos de carrera como si no pasara nada. Nos arruinan la carrera, pero no importa. Yo soy de fe y confío en la legalidad. Soy una mujer de derecho y voy a seguir defendiéndome ante cualquier atropello que haya de cualquier autoridad. Solamente les pido, dense la oportunidad. Dense la oportunidad. Los señores están conversando allí, parece que no les interesa mi intervención. Bueno, a ver si los enfocan. Es una falta de respeto, estoy exponiendo. Pero bueno, sí, están en campaña, bueno, yo lo entiendo. En fin, ya sabrán los señores. Solamente para terminar, dense la oportunidad. Ya hubo una decisión vergonzosa en diciembre. Ahora tienen la oportunidad de redimirse y reivindicarse ante la población. Si no, bueno, el 12 de diciembre la respuesta de la población va a ser contundente. Termine, señor Espinosa. Sí, muchas gracias, señor. Y ojalá que no haya ninguna situación que tengamos que lamentar, porque el país ya está bastante convulsionado. Y este recinto, este parlamento, tiene la oportunidad hasta el 12 de abril de alguna manera de ganar indulgencias. De alguna manera. No por mí. No por mí. Estoy hablando por el país. Todo lo que está pasando. El tema del gas. Tantos problemas que hay. Siguen arreglando su bonita fachada. ¿Cómo están las escuelas? Ya van a empezar las clases en las escuelas públicas. ¿Cómo están las escuelas? ¿Se han fijado en eso? Señores, de eso se trata, legislar para el bien común, normas de carácter general. Y yo sí volvería a hacer lo que hice porque no me arrepiento por ser defensora de la legalidad. Los señores tienen que saber reconocer que se equivocaron. ¿Hubo dolo o no? Eso no me corresponde a mí, eso lo ve un juez. Pero yo simplemente recabé elementos, hechos, elementos de prueba, hechos y derecho. Apliqué el derecho. Habiendo concluido las intervenciones, se invita a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, y a su abogado, a abandonar la sala de sesiones. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Con 45 de la tarde. Vamos a continuar entonces con la sesión del Pleno, la cual se ha suspendido por redes sociales como Congreso Perú. Vamos a continuar entonces con... Vamos a reiniciar la sesión y vamos a dar inicio al debate de la acusación constitucional formulada contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación. Tiene el uso de la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Gracias. Cuando uno no está de acuerdo con una denuncia, con una acusación, uno se defiende mediante los procedimientos legales. No inhabilita al que te acusa. Cuando a ti te sentencian y no estás de acuerdo, apelas. Utilizas los procedimientos legales. ¿Pero qué se ha puesto de moda aquí? Si me acusan y no estoy de acuerdo, la inhabilito, la elimino. Es decir, cuando el árbitro no juega conmigo, saco al árbitro. No uso las reglas del juego. Y eso está muy mal. Y la gente lo está percibiendo. Este Congreso tiene muy mala imagen. Una aprobación paupérrima. ¿Por qué? Porque tenemos estas posiciones donde pretendemos o pretenden algunos ser superiores a la ley y al Estado de Derecho. Y no es así. No se elimina al árbitro en pleno partido. No se inhabilitan a las autoridades de un poder autónomo como es el Ministerio Público. Uno hace uso de la ley, de los procedimientos que este mismo Congreso ha dado para defenderse ante una acusación. No que aquí inhabilitan a quien les molesta. Y son 2 mujeres valientes que han sufrido el mismo trato. Ha sido el anterior fiscal de la Nación, Ábalos, y ahora
otra vez, otra mujer valiente, las que estudian, las que trabajan bien, a esas tenemos que maltratarlas. Y fíjense ustedes que son mujeres las que le han puesto el parche y el pare y han aplicado la ley para defenderse de un poder del Estado que pretendía inhabilitarlas. El domingo van a ser las elecciones, faltan 3 días y seguramente la doctora Delia Espinosa va a ser la decana del Colegio de Abogados. Y lo será porque el pueblo se ha dado cuenta de esta persecución política. Gracias, congresista. Vamos a continuar con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Martínez. Muchas gracias, presidente. Lamentablemente la victimización no solamente viene de aquellos que llegan al gobierno y no saben qué hacer, sino de aquellos que llegan al máximo nivel de la Fiscalía y tampoco saben qué hacer. La ex fiscal de la Nación ha vulnerado el artículo 93 de la Constitución. Habla de respetar la Constitución y ella se ha zurrado en un artículo en el cual claramente el congresista expresa su voto y no puede ser juzgado por ello. Por eso es que hoy, lamentablemente, el Congreso es un Congreso tibio, blandengue, porque no nos dejan ejercer adecuadamente el ejercicio de la fiscalización. Viene con un abogado que igual utiliza un verbo ahí humilde, aparentemente para tirar dardos al Congreso de la República. Y todos aquellos abogaduchos que han hablado mal del Congreso de la República hoy están en campaña política. Y la ex fiscal también está en campaña política. Y viene a hablar de que no han venido al Congreso muchos miembros del Parlamento porque están en campaña política. Entonces hay que ser consecuente en lo que se dice y en lo que se predica. El congresista que ha votado a favor de esta ley no solamente ha sido el militar y el policía, también ha sido el ciudadano común y corriente como yo, que ejercí mi derecho al voto sin presión de nadie y sin temor a nadie, porque uno tiene que aprender a actuar con objetividad. Están cumpliendo doble función. Por lo tanto, merecen que se le dé el sueldo de congresista. Aquí no hay que tener miedo, ni ser tibios, ni ser blandengues. El Congreso tiene que hacerse respetar y el Ministerio Público no tiene por qué atropellar las facultades que nos confiere la propia Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Pasión Dávila. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas. Todo está bien, pero lo que no debe haber es las desigualdades, maltratos entre nosotros. Buscamos las sin razones cuando queremos sancionar a alguien. Eso es lo que no está bien. Debemos ser justos, tener argumentos suficientes para sancionar a alguien. En este caso, a la ex fiscal. Y es un trabajo político. O sea, aquel que contradice lo que uno quiere hacer ya es su enemigo y hay que sancionarlo. Eso no está bien. Si se debe sancionar, hay que sancionar con argumentos suficientes y de acuerdo. ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién te va a ofender? ¿Quién te va a faltar respeto? Eso es lo que falta. Y acá es venganza política. No estoy de acuerdo con esa autoridad, entonces voy a sancionarla. Y eso es el incorrecto. Y eso no debe ocurrir. Nosotros como Congreso debemos avisorar, hacerlo mejor. No sancionar al quien tenga la culpa, no por venganza política. Eso es lo que no está bien. Y eso es lo que se practica. Y eso no lo comparto. Donde sea tenemos que denunciar que a alguien tenemos que sancionar sin tener la culpa, como lo hacen con Pedro Castillo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Quiabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Le pido autorización para pasar un video, un PPT. Autorizado, congresista. Gracias. Mientras colocan el video, es bien fácil hacer acusaciones constitucionales en forma colectiva. ¿Cuántos de nosotros ha recibido acusaciones constitucionales por ejercer su derecho de congresista? ¿Quién persigue a quién? ¿Quién hace abuso de poder? A ver, por favor, del inicio para escuchar a la señora. Pon el audio, por favor. Podían tener doble ingreso, tanto como pensionistas como contratados en cualquier entidad del Estado. Hasta ahí todo bien. Pero luego se modifica en el seno, al interior de esta comisión. ¿En qué sentido? Le hacen 2 agregados. El primero es de que deben ser sin tope esos ingresos, es decir, el pensionista que es contratado por cualquier entidad del Estado, que es de la Policía o de las Fuerzas Armadas, sea sin tope. Es decir, a diferencia de otros pensionistas, ellos no van a tener tope en sus ingresos. Pero eso no es lo más grave, sino lo más grave viene después, de que para aplicar esta ley solamente les alcanza a los funcionarios que son elegidos, es decir, electos por voto popular.
Por lo tanto, ¿cómo se restringe el campo de acción de esta ley? Se propone una ley que va a beneficiar solamente a un pequeño grupo de congresistas, militares o cesantes, militares o policías, ¿no? En retiro, por supuesto, pero que no van a tener tope y lo más grave, que sean elegidos o seleccionados por elección popular. ¿Por qué los ha acusado usted entonces? Y sí, hemos encontrado indicios reveladores de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Inician con un proyecto de ley de la señora congresista María del Carmen Alba. Hasta ahí todo muy bien. ¿En qué sentido? De que los pensionistas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, podían tener doble ingreso, tanto como pensionistas como contratados en cualquier entidad del Estado. Hasta ahí todo bien. Pero luego se modifica en el seno, al interior de esta... Lo que la señora dice es que la ley que hemos aprobado en este Congreso solamente nos beneficia a los congresistas. Pásala, por favor, la siguiente. El ámbito de aplicación de la ley que aprobamos acá. Cuando se hace una ley para todos. Y eso es lo que no quiere reconocer la abogada. Artículo 3, ámbito de aplicación. La autorización contenida en la presente ley es de aplicación para los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que ejercen cargo de servidores, funcionarios públicos, de confianza, de elección popular, trabajadores de las empresas del Estado, de sociedades de economía mixta, contratados bajo cualquier régimen laboral o locación de servicio. Para todo el personal militar y policial en retiro, no para 4. Y eso es lo que ha estado repitiendo y lo que repiten todos. El daño está hecho por esta señora. Pásame la siguiente. En el año 2012 se dio la ley de pensiones y en la tercera disposición complementaria que dice del reinicio de la actividad laboral para el Estado en caso del pensionista del régimen de decreto ley 19846, de la cual formo parte yo, que accedió a dicha pensión antes de la dación del decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar y policial, que reinicie o hubiera reiniciado actividad laboral para el Estado, tiene derecho a percibir, además del ingreso por trabajo desempeñado, todos aquellos conceptos de su pensión. Yo no necesitaba esta ley. Esta ley es para evitar las interpretaciones que se hacían a nivel nacional, donde los trabajadores de INDECI, que eran militares en retiro, los hacían renunciar a su pensión, y el que no renunciaba los enjuiciaron. Por si acaso, los militares y policías no somos ciudadanos de segunda categoría, solamente podías ser serenazgo. No podías tener otro cargo más, porque tenías que renunciar a tu pensión. Siguiente, por favor. Acá habla el Tribunal Constitucional algo que no quiere reconocer. Una cosa son 2 remuneraciones, otra cosa es sueldo y pensión. Siguiente, por favor. Yo voté en abstención. Eso es lo que dice el reglamento de ética de nosotros. Y le envié una carta al oficial mayor. O sea, yo no me beneficié. No participé. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer un congresista? Yo pongo el ejemplo. Acá mis compañeros, los profesores. Cuando en la Comisión de Educación presentan su proyecto de ley, ellos mismos, CTS, pensión, y exponen, y acá también exponen y votan. Tendríamos que denunciarlos a todos los profesores. Esto lo que ha hecho es un abuso de poder. Encima, ¿cuáles son los 11 que dicen que nos hemos puesto en complicidad? ¿Con cuál de los congresistas que fueron denunciados por esto se pusieron en complicidad con los oficiales? Siguiente. Cuando un profesor jubilado consiguió un trabajo en el Poder Judicial, le exigieron que retire, que se cese su pensión. Ahí empieza el tema, donde hacen la cuestión de que la pensión es propia, la pensión es un derecho que te lo administra el Estado, pero es tu derecho, tú aportas. No es un gasto del Estado, es tu aporte y te dan tu pensión en función de lo que tú has aportado durante 40 años. Siguiente. Acá está la cuestión cuando se dice pensión y remuneración. Siguiente. El tema pasa entonces, todos los abogados constitucionalistas le dieron la contra a la señora. Si usted no puede ejercer su voto en la comisión, ¿cómo apruebas tú el proyecto? Una cosa es la comisión, otra cosa es el pleno. En el pleno tú dices, voy a votar en abstención porque me puede beneficiar, pero en la comisión, si todos votaran en abstención en la comisión, no sale ni un proyecto de ley. Esto lo que ha hecho la señora es un abuso, lo que ha hecho la señora es un daño moral. Y eso es algo que no se puede permitir. Esto no es cuestión de uno o dos, es cuestión de todos nosotros. Y no pueden venir acá a decir media verdades. Acá nosotros no necesitamos esta ley es de interpretación. Y no solamente para los que son elegidos como congresistas. ¿Qué cosa creen? ¿Que no hay policías militares, gobernadores, alcaldes, el del Cusco, el de Juliaca, el de acá de Lima, de San Borja? Esos no tienen derecho, no tienen derecho. Entonces, para todos. Gracias, presidente. Muy bien, mi general. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe.
Gracias, presidente. Presidente, sinceramente es una gran preocupación cuando el pueblo peruano en estos instantes está en una movilización por la suba del gas, del petróleo, de la gasolina, pero sin embargo el día de hoy este Congreso cita a la señora ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para sentenciarla, ajusticiarla, a sabiendas de que existe un poder político que no va a permitir que esta señora ejerza, pues, o haya ejercido como fiscal de la Nación, las denuncias correspondientes, las cuales estaban bajo su responsabilidad. Y asimismo, está tan claro como el agua, el pueblo peruano conoce perfectamente cuando ella ha recibido todas las denuncias de aquellos hermanos que fueron asesinados, sus familiares, en la última matanza, genocidio por la señora Dina Asesina y el carnicero de los Andes. Y eso hay que recordarlo con mucha precisión, porque es la subcomisión la que ha blindado y ha limpiado esta matanza. Hablamos sí de los militares, pero no hablamos del pueblo cuando ha sido asesinado. Cuando las víctimas, los hijos, las viudas, los huérfanos no tienen justicia. Pero Delia Espinosa sí los ha recibido, sí los ha apoyado. Hoy el pueblo peruano está en las calles, ¿saben por qué? Porque este Estado y este Congreso no le importa la suba del combustible. Nos cobran el gas más caro a los peruanos a través de una empresa que ha concesionado Camisea. Pero el gas más barato para el exterior. Hoy día, repito, deberíamos estar discutiendo la suba y el abuso de estos empresarios que están robando, asaltando a diestra y siniestra a través del cobro excesivo del gas, del petróleo y de la gasolina. Tiene el uso de la palabra el congresista Hamlet Echeverría. Hola. Sí, señor presidente, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los congresistas que están presentes. Lamentablemente, pues, como siempre, victimizándose no es la señora Delia Espinosa. Victimizándose son acá aquellos congresistas que han cometido delitos, aquellos congresistas que han sido blindados y tienen la cara dura todavía de decir que son inocentes. Yo no sé si decir cuál es la verdad, cuál es justicia, cuál es la razón, cuál es la lógica. Yo no sé si tengo la razón de decir, todos los abogados constitucionalistas dijeron eso. Igual que acá, nos mezclan a todos los congresistas que somos mafiosos y corruptos. La cual con la frente en alto lo digo, que me demuestren a mi persona. No es justo que nos indiquen a todos. Y si es verdad, ahora entiendo por qué muchos que postulan ahora a ser candidatos del Congreso están denunciados. ¿Qué? Existe el blindaje, ¿verdad? Acá no hay igualdad, no hay independencia de poderes. Aquí lo que hay es favoritismo. Aquí lo que hay es el favoritismo. Y este Congreso, una vez más, estamos dando vergüenza a nivel nacional. Eso es todo, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ángel Aragón. Gracias, señor presidente. Señor presidente, respecto a los fundamentos de la acusación, tenemos que tomar como referencia los artículos de la Constitución Política del Estado y también la doctrina jurisprudencial que sobre la materia ha dictado el Tribunal Constitucional y en muchos casos sentencias que tienen naturaleza de precedente vinculante, de observancia obligatoria por los justiciables. La denuncia fiscal, nos preguntamos, ¿carece de motivación jurídica suficiente para subsumir, incluir la conducta en el tipo penal imputado? La respuesta es que no encontramos una motivación jurídica aparente. No se explica mínimamente cómo aprobar una ley podría constituir y derivar en un delito penal. Presentar acusaciones sin sustento, sabemos bien, presidente, lo dice el TC, la Constitución vulnera el derecho al debido proceso y a la motivación que está incurriendo en este caso la señora Delia Espinosa. Vulneración del artículo 93 de la Constitución del Estado, del artículo 139 de la Constitución del Estado, del 45 también de la Carta Magna. En tal sentido, no se puede, señor presidente, criminalizar las votaciones que el Congreso de la República. Pido un minuto a cuenta de la bancada, presidente adicional, por favor. Un minuto, presidente adicional. Gracias. Continúe a cuenta de su bancada.
la votación que un parlamentario hace en el Congreso sería crear un precedente nefasto a nivel del Parlamento Nacional. El poder del Estado tiene límites constitucionales, sabemos bien, señor presidente. Pero en este caso, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, excedió los suyos al usar la acción penal para interferir en una función legislativa. Entonces, mejor que no haya Congreso, que no haya diputados, que no haya senadores, absolutamente nada, y que estemos sujetos a los designios del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué postulan, colegas? Están gastando dinero. A la reelección, varios, por gusto. Es más, hasta la valla está difícil, ¿no? Entonces, señor presidente, no hay que caer en esta provocación y creo que la sanción de inhabilitación es lo mejor que puede haber. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Cutipa. Congresista Cutipa. No se encuentra el congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Cueto. Congresista José Cueto, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mí me ha extrañado mucho escuchar los argumentos del abogado y, por supuesto, de la señora Espinosa, que no nos extraña, ¿no? Ha tenido este modus operandi de ir denunciando cuando congresista estaba. Muchas han procedido, otras no han procedido. Pero el tema no es ese. Nadie está yendo en contra de su labor, ni de cualquier fiscal. Y ya sabemos cómo está la fiscalía de nuestro país, desgraciadamente. Acá el tema es, como se ha mencionado, que ha ido directamente a acusar a un grupo de congresistas por la emisión de su voto. Que no le guste, que ella crea que hay vinculaciones o hay indicios, como llama ella, que son cuestionables. Bueno, pues ha debido esgrimirlos. Efectivamente, creo que no sabe la señora fiscal. Todos los que fuimos acusados, todos fuimos a la fiscalía. Y ni siquiera nos atendió el fiscal de la Nación, como dice que nos deben atender. Un fiscal superior o supremo, creo. Y se le explicó claramente todo lo que acá se ha dicho. Todo. Y todo eso estaba en la carpeta. Llegó la señora y no le importó. En lugar de definirlo, como han hecho en muchas acusaciones que nos han llegado, fiscales que han leído diferentes acusaciones de muchos de nosotros y simplemente las han pasado al archivo porque no proceden. Pero no, ella tenía que usar sus herramientas de abuso para meternos en un tema como el que trató de meter y que también se le dijo que había pasado primero por la Comisión de Ética. Lo mismo. No le importó. Siguió para adelante. Y ahora sí se victimiza. Yo creo que bastante tiempo hemos perdido con esta señora, que realmente creo yo que bien merece la acusación que tiene de por medio y que espero, independientemente de los sesgos que podamos tener o no, que no se trata de victimizarla o no a una señora que sea... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Isabel Cortés. Gracias, presidente. La verdad es de que así como se ha aprobado este proyecto para los militares y los jubilados, para los militares de la Marina y todas las Fuerzas Armadas, presidente, se debió de aprobar también el proyecto de ley para los maestros jubilados, que muchos años ellos vienen pidiendo, exigiendo, no rogando al Congreso para que lo aprueben su proyecto de ley, y está ahí, está en stand-by. Y la segunda, presidente, yo quiero decirle a mi colega de Chiabra de que el personal de serenazgo no son personal de segunda categoría. Está bien que ustedes quieran visibilizar, superar a las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía y la Marina, que sean ellos de primera categoría, pero eso no quiere decir que los personales de serenazgo sean de segunda categoría. El personal de serenazgo también cumple un rol muy importante en tema de seguridad ciudadana, presidente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Flor Pablo. Gracias, presidente. Creo que aquí está, escuchando los diferentes argumentos, claro que no estamos ante un tema de la razón en estricta la investigación, porque en realidad ¿cuántos de aquí nos hemos investigados por la Fiscalía? Por diferentes temas. Varios. Y cuando uno es funcionario igual. Yo he sido funcionario de 20 años. ¿Cuántos procesos por diferentes que abuso de autoridad, uno u otro tema? Los que venimos de la función pública sabemos lidiar con denuncias policiales, fiscales. Eso es parte prácticamente de nuestra función. Pero aquí lo que está en juego es el tema de cuál es la ubicación de la Fiscalía. ¿Cuál es la ubicación del Ministerio Público? Ha habido momentos en los que se le ha pedido a la fiscal de la Nación ¿por qué no investigó, no comenzó a abrir procesos? Pueden ser a favor o en contra, podemos estar o no de acuerdo, le pediría por favor poder terminar, me va a ganar el tiempo, presidente.
Entonces acá lo que está en juego es el equilibrio de poderes. Acá lo que está en juego es la autonomía. Colegas congresistas, algunos colegas han protestado por la utilización del tiempo del congresista Quiabra. Déjenme precisarles que su bancada tenía 8 minutos, de los cuales utilizó 4 y lo demás ingresó a cuenta de su bancada, al igual que el congresista Luis Ángel Aragón. Tengo un acuerdo expreso de la Junta de Portavoces sobre el tema de la ampliación. Por esta vez me va a disculpar, señora congresista, tengo que hacer respetar ese acuerdo. Tiene el uso de la palabra la congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Juárez. Gracias, presidente. En primer lugar, para una vez más hacer notar y precisar los alcances del artículo 93 de la Constitución. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Este informe final, presidente, trasciende a las personas involucradas y compete directamente al funcionamiento del Parlamento. Se trata de denuncias constitucionales por la afectación a la inviolabilidad por votos. Esta es una garantía esencial de los regímenes democráticos. La entonces fiscal de la Nación imputó responsabilidad penal a integrantes de la Comisión de Defensa, por lo que denominó la colaboración de la aprobación de un dictamen. Entre los congresistas comprendidos en dicha denuncia nos encontramos los miembros de la Comisión de Defensa Nacional del periodo 21-22, los cuales actuamos conforme a nuestras atribuciones constitucionales y en atención a una sentencia del Tribunal Constitucional que señalaba que no existía incompatibilidad entre la percepción simultánea de una pensión de jubilación y la remuneración por servicios prestados al Estado. El artículo 93, como lo he señalado, reconoce la inviolabilidad por nuestros votos y opiniones, una prerrogativa que es histórica del Parlamento, inseparable del mandato parlamentario que garantiza que los representantes podemos deliberar y decidir sin interferencias de otros poderes del Estado. No se trata de una protección personal, sino se trata de una garantía funcional del Congreso. En esencia, lo que ha hecho la ex fiscal de la Nación es criminalizar los votos de los señores congresistas. Resulta inaceptable que desde la Fiscalía de la Nación se pretenda convertir el voto parlamentario en un hecho penalmente relevante. Respaldar este informe final es reafirmar que en el Perú el Congreso delibera y vota con libertad y que ninguna autoridad puede desconocer la inviolabilidad por votos con la que cuenta la representación nacional. Gracias, congresista. Finalmente tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes. Gracias, presidente. Con el saludo correspondiente a todos los congresistas. Este no es un tema en fondo de carácter político, personal. Esto es lamentable porque se tiene o se confía y se cree que quienes dirigen o administran justicia son personas preparadas y hay cuestiones elementales que no se pueden obviar. Hay antecedentes del Tribunal Constitucional que no son de ayer, son del 2005, del 2018, que ya resolvió este tema. En el caso de los docentes para conocimiento, que pertenecían al régimen de jubilación 25 en 30, con 20 años de servicio se podían jubilar. Si hacemos una sumatoria de edad, con 45 años ya estaban fuera. Y si querían trabajar en una entidad pública, trabajaban, pero no renunciaban a la pensión. Algunos trabajadores de diversos sectores de entidades públicas tuvieron que llegar hasta el tribunal para demostrar este abuso de la suspensión de la pensión porque iba a ganar remuneración. El tribunal ya lo corrigió. Lo lamentable es que el Ministerio Público o algunas personas del Ministerio Público o la gestión de la señora no conozca algo que nos enseñan en derecho constitucional. Porque no hablamos de una sentencia cualquiera. Son precedentes que uno lo tiene que tener claro. Pero, ¿qué se buscaba? ¿Se quería poner en juego quién tiene más poder? No, este es un tema netamente legal, jurídico y de personas que tienen máximos cargos
es sumamente lamentable. La exposición de muchos congresistas que son cesantes, innecesaria. Termine, congresista, acuente su bancada. Gracias. El desprestigio que se ha hecho a la institución denominada Congreso de la República, ¿quién lo repara? Porque más allá de sean o no militares, sean o civiles, se ha hecho un daño y no ha habido un ápice de autocrítica de la persona. Porque las respuestas salieron al día siguiente que se hizo la denuncia y en grandes titulares. Pero cuando se equivocan, las correcciones no se hacen en grandes titulares. Gracias. Gracias, congresista. Concluidas las intervenciones. Disculpe, falta la intervención de la congresista María Agüero por 3 minutos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. No estamos discutiendo un simple procedimiento parlamentario. Estamos discutiendo un hecho mucho más profundo. Si en el Perú las instituciones se utilizan para defender la legalidad o para perseguir políticamente al Congreso de la República. La señora Delia Espinosa, cuando ejercía como fiscal de la Nación, decidió presentar una denuncia constitucional contra 11 congresistas por el ejercicio de su función legislativa. Es decir, pretendió criminalizar el debate parlamentario y la decisión soberana del Congreso, vulnerando principios fundamentales como la inviolabilidad parlamentaria y el debido proceso. No es casualidad que esta actuación provenga de un sector del Ministerio Público que durante años ha estado capturado por la misma élite política y burocrática que muchos peruanos conocemos como el grupo de los caviares, que creen tener el monopolio de la moral pública y que utilizan las instituciones para imponer su agenda política. En el Perú vivimos en una democracia y en una democracia ningún fiscal está por encima de la Constitución. Por eso, el informe aprobado por la Comisión Permanente ha sido claro. Se ha archivado los extremos penales, pero se ha determinado responsabilidad por infracción constitucional porque nadie puede usar el poder del Estado para interferir en otro poder del Estado. Hoy corresponde que el Pleno del Congreso defienda la separación de poderes y la dignidad del Parlamento, que es el único poder que es elegido por voto popular. No se trata de venganza política, se trata de poner límites a quienes creen que la justicia puede convertirse en un instrumento de persecución ideológica. Denuncia a algunos congresistas y archiva a sus amigos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Soto, a cuenta de su bancada. Perdón, disculpe. Congresista Wilson Quispe, a cuenta de su bancada. Gracias, presidente. Señor presidente, es 1 minuto y medio, por favor. 1 minuto y medio, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, hace instantes indicábamos de que toda persona tiene derecho a la defensa. Nadie puede ser juzgado antes que exista una sentencia. Y por tal razón y motivo, este Congreso de la República es un recinto político. Y lo volvemos a repetir. Podemos mencionar todos los artículos que existen, pero finalmente es el pueblo el único testigo quien está viendo, en su gran mayoría, el 90% que está en desacuerdo sobre esta sentencia injustificada contra la doctora Delia Espinosa. Y en tal razón, señor presidente, nosotros reiteramos, cuando hoy día debemos de tocar y ver la solución desde el Congreso de la República con los representantes de las regiones, ¿cómo hacemos para remediar la suba del gas? El pueblo está muriendo de hambre. El pueblo está pidiendo soluciones ante la suba del combustible. Repsol, los grifos, las empresas privadas están haciendo su negocio. Y sin embargo, hoy día nos estamos dedicando a sancionar, a sentenciar, a liquidar a la señora Delia Espinosa. Y eso no está bien, esto no es correcto. La labor del Congreso es resolver el problema económico de nuestro pueblo que está muriendo de hambre, señor presidente. Gracias a los empresarios. Muchas gracias. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, miembro de la subcomisión acusadora. Gracias, señor presidente. Solicito ir al voto, señor presidente.
Señores congresistas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Habiéndose establecido el número legal de congresistas de la Comisión Permanente en 28 integrantes, el cálculo para la correspondiente votación calificada se realizará descontando 28 integrantes del número legal de congresistas, que es 130. De acuerdo a los artículos 100 de la Constitución Política y 89 del Reglamento. A continuación, señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de ley de resolución legislativa del Congreso que propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, ex fiscal de la Nación, por infracción de los artículos 45, 93, 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. Señor relator, de lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso presentado el 12 de marzo de 2026 a las 16:04. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a la ciudadana Delia Milagros Espinosa Valenzuela, ex fiscal de la Nación. Considerando, primero, el 28 de febrero de 2025, la congresista Llorel Kira Alcarraz Agüero presentó ante el Congreso de la República la denuncia constitucional 563 contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su actuación como fiscal de la Nación, por la presunta infracción del inciso 3 del artículo 139, el artículo 158 y el inciso 2 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, y como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, previstos y sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado. Asimismo, el 21 de julio de 2025, el congresista José Ernesto Cueto Acerbi presentó ante el Congreso de la República la denuncia constitucional 618 contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su actuación como fiscal de la Nación, por la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y como presunta autora del delito de prevaricato previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal en agravio del Estado. Segundo, el 12 de septiembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, literales A y C del Reglamento del Congreso de la República, aprobó el informe de calificación de las denuncias constitucionales 563 y 618, admitiendo a trámite la imputación a la denunciada por la presunta infracción de los artículos 45, 93, 139, incisos 3 y 5, 158 y 159, incisos 2, de la Constitución Política del Perú, y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, previstos y sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, en agravio del Estado. Asimismo, declaró improcedentes la denuncia constitucional 563 en el extremo de la imputación del delito de prevaricato previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal, y la denuncia constitucional 618 en el extremo referido a la presunta infracción del artículo 40 de la Constitución Política del Perú. Tercero, el 29 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente acordó acumular las denuncias constitucionales 563 y 618 y otorgar el plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Cuarto, el 31 de octubre de 2025, la denunciada presentó sus descargos dentro del plazo legal, ofreciendo los medios de prueba y designó a su defensa técnica. El congresista delegado, Elvis Hernán Vergara Mendoza, dentro del plazo legal, presentó el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Quinto, el 25 de noviembre de 2025, en cumplimiento del artículo 89, literal D.3 del Reglamento del Congreso de la República, se llevó a cabo la audiencia con la participación de la denunciada acompañada de su defensa técnica. Sexto, el 2 de diciembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría aprobar el informe final, donde se concluye: en un extremo, archivar las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su actuación como fiscal de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, así como por la presunta infracción de los artículos 158 y 159, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. Asimismo,
En el otro extremo, se concluye acusar a la citada funcionaria por infracción de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú e imponer la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Séptimo, el 17 de diciembre de 2025, la Comisión Permanente, luego de la deliberación, aprobó el informe final y la conformación de la subcomisión acusadora para formular la correspondiente acusación ante el Pleno del Congreso de la República. Octavo, el informe final sostiene que, durante el proceso de acusación constitucional, se ha podido acreditar la emisión de la denuncia constitucional 549 presentada por la denunciada contra 11 congresistas por el presunto delito de negociación incompatible debido a su participación en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021-CR sobre la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El mencionado informe refiere que la presentación de la denuncia constitucional 549 ha excedido los límites constitucionales del ejercicio del poder público, vulnerando el artículo 45 de la Constitución, al emplear la denunciada su facultad persecutoria del delito para cuestionar decisiones adoptadas en el marco de la función legislativa. Asimismo, señala que se ha afectado la inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 93 del texto constitucional, al atribuir responsabilidad penal por votos y actuaciones vinculadas al debate y aprobación de una ley. Por último, indica que la denuncia constitucional en mención se ha sustentado en una motivación insuficiente y en actuaciones contrarias al debido proceso, configurándose la infracción del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, al imputar conductas penales sin una adecuada fundamentación jurídica ni respeto de las garantías procesales. Noveno, durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional de las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas, se ha observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho de la denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela a ser escuchada y asistida por la defensa técnica de su elección, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales conforme regula la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, el Pleno del Congreso de la República, tras el debate ocurrido el 12 de marzo de 2026 y de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, por infracción de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. Congresista Montoya Manrique, miembro de la subcomisión acusadora. Señores congresistas, a continuación se dará lectura a la relación de integrantes de la Comisión Permanente, titulares y suplentes, que se encuentren impedidos de votar conforme a la parte pertinente del acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces del 7 de junio del 2018 y aplicado en el procedimiento de las acusaciones constitucionales aprobadas en dicha fecha. Señor relator de lectura. Relación de congresistas titulares y suplentes de la Comisión Permanente impedidos de votar respecto del informe final. Congresistas Geri Oré, Rospigliosi Capurro, Cerrón Rojas, López Ureña, Alegría García, Moyano Delgado, Revilla Villanueva, Juárez Gallegos, Salguana Cavides, Camones Soriano, Martí Corena Mendoza, Calle Lobatón, Juárez Calle, Paredes Castro, Sánchez Palomino, Cutipa Cama, Cruz Mamani, Mita Alanoca, Ceballos Aponte, Chirinos Venegas, Segarra Saboya, Paredes González, Vergara Mendoza, Alba Rojas, Paredes Fonseca, Pariona Sinche, Echaíz Ramos, Luque Ibarra. Se recuerda a la representación nacional que para la aprobación del proyecto de resolución legislativa del Congreso se requiere la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente, es decir, 68 votos. Se reitera que no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente a los que se ha dado lectura. En consecuencia, los integrantes de ese órgano parlamentario podrán marcar su asistencia, pero se deshabilitará el registro de su votación en el sistema. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.
Señores congresistas, estamos pasando lista. Mientras se da la asistencia, están presentes en el hemiciclo de sesiones dirigentes sociales de las provincias de Alto Amazonas y Yurimaguas, de la región Loreto. Desde la mesa directiva les hacemos extensivo un saludo en representación del Parlamento. Gracias al doctor Juan Carlos Mori por haberlos convocado. Cios Guamán presente. Alba Ramírez García presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Obando Morgan presente. Jaipe Coronado presente. Jaipe Coronado presente. Alba Prieto presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Ramírez García presente. Señores congresistas, estamos pasando lista.
Señores congresistas, estamos pasando lista. Orante presente. Heidinger presente. Obando Morgan presente. Consignado, congresista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 92 señores congresistas, más Bazán Calderón, Espinosa, Palacios, Ramírez, Alba Prieto, Obando, Taipe, Heidinger. Al voto. Votaron a favor 47 congresistas, más Heidinger, Alba Prieto, Bazán Calderón, Taipe, Obando, Ramírez, Espinosa, Montalvo, Torres. En contra 20, más Palacios, 3 abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso.
que propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, por infracción de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, no se alcanzó con el número de votos requeridos para su aprobación. Por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Siguiente tema. De las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto, proyectos de ley 1901, 2290, 3117 y otros. Se propone regular los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en la parte pertinente del artículo 78 del reglamento, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio consensuado de las Comisiones de Trabajo y Presupuesto, aprobado en la sesión del Pleno del 17 de septiembre del 2025. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente, con el saludo correspondiente a todos los congresistas presentes y los que están de manera virtual. Señor presidente, el texto aprobado en primera votación durante la sesión vespertina del Pleno del Congreso de la República, realizada el 17 de septiembre del 2025, corresponde a los proyectos de ley 1901/2021-CR y otros, que modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, para, entre otros aspectos, reconocer las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad equivalente a una remuneración mensual, así como la compensación por tiempo de servicios, CTS, tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio prestado. En consecuencia, solicito, señor presidente, se inicie el debate para la segunda votación. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Adelante, presidente. Señor presidente, señores congresistas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría en su 16ª sesión ordinaria llevada a cabo el 4 de junio del año 2025 proponer al Pleno del Congreso de la República la aprobación de los proyectos de ley 1901, 3117, 3473, 6234, 6368, 6761, 6895, 7234, 7326, 8861, 9841 y 11058, que proponen la ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 con un texto sustitutorio. En la sesión del Pleno del 17 de septiembre del año 2025 se aprobó en primera votación con 84 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención el texto sustitutorio consensuado entre las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto. El problema que pretenden resolver es la preocupación extendida entre los trabajadores CAS sobre la precariedad laboral, la discriminación remunerativa y la ausencia de beneficios sociales básicos, situación que tiene su origen en la dispersión de regímenes laborales paralelos que generan condiciones contractuales profundamente desiguales al interior del propio Estado. Los proyectos de ley promueven la igualdad de trato dentro del Estado como el empleador
alineándose con el principio constitucional de no discriminación mediante el cierre de brechas remunerativas y de beneficios entre trabajadores que ejercen funciones equivalentes bajo regímenes laborales distintos. Si bien esta propuesta no se enmarca en los objetivos de unificación y profesionalización promovidos por el Servir y la Ley del Servicio Civil, responde con pragmatismo a una realidad laboral que no se puede seguir ignorándose. La falta de efectividad en la implementación del servicio civil hace que no resulte viable ni razonable seguir esperando la plena implementación de la Ley del Servicio Civil, por lo que resulta imperativo aprobar mecanismos alternativos que corrijan las diferencias laborales y remunerativas existentes entre los diversos regímenes del sector público, sin perjuicio de continuar promoviendo la reforma estructural a largo plazo. Como se recordará, señor presidente, el régimen CAS fue creado como una modalidad temporal el año 2008, con el propósito de regularizar la situación de los trabajadores bajo la modalidad